A menudo se da por hecho que estamos hablando de la salud de los hombres. Nuestro invitado es el Dr. Anthony Witt. Es médico de medicina familiar en Woodland Health. Esto es Woodland Health Doc Talk. Gracias por acompañarnos. Hola, Dr. Witt, bienvenido. Hi, Joey. Thanks for having me. Hola, gracias por invitarme. Qué bueno tenerlo con nosotros. Agradecemos su tiempo. Primero, cuéntenos, ¿cuáles son las pruebas de detección de rutina que los hombres necesitan regularmente y a partir de qué edad? Yeah, so when we talk about screenings, most people automatically jump to cancer screenings. That's usually... Sí, cuando hablamos de pruebas de detección, la mayoría de las personas automáticamente piensa en pruebas para detectar cáncer. Eso es usualmente de lo que se habla. Entonces, las principales pruebas para los hombres serían la detección de cáncer de colon, que ahora comienza a los 45 años. Antes era a los 50, pero estamos viendo que se diagnostican cánceres a edades más tempranas. Por eso la recomendación bajó a los 45 años para la detección de cáncer de colon. Y la detección de cáncer de próstata es una conversación un poco más larga que vamos a tocar, pero en general, dependiendo de la organización que se siga, puede comenzar desde los 40 o 50 años. La mayoría de las personas seguía por los 50 años para hacerse la prueba. La detección de cáncer de pulmón no es para todo el mundo, solo se recomienda si tiene cierto historial de tabaquismo. Eso generalmente comienza alrededor de los 50 años también. Entonces, en cuanto a las pruebas de detección de cáncer en hombres, eso es principalmente lo que estamos viendo. También me gusta mencionar la prueba anual de lípidos o colesterol, la prueba anual de diabetes y la revisión de la presión arterial, que es exactamente lo que parece, medir la presión arterial una vez al año. Todas estas son cosas que realmente no tienen una edad específica para comenzar. Yo generalmente digo que es mejor ver a tu médico de atención primaria una vez al año en la adultez. Así que desde el momento en que sales de la escuela secundaria ya deberías estar viendo a tu pediatra, luego puedes comenzar a ver a un médico de medicina familiar para adultos porque todas esas pruebas cambian con el tiempo. Y tu médico de atención primaria es la persona clave para mantener al día estas evaluaciones. Así que incluso si estás completamente saludable, incluso si todavía no tienes 45 años para la prueba de cáncer de colon, ver al médico una vez al año es importante para estas otras pruebas de colesterol, diabetes y presión arterial, y ellos pueden mantenerte informado sobre cualquier cambio en las recomendaciones. Diabetes, high blood pressure screenings, and they can keep you apprised of any other changes and recommendations. ¿Entendido? Entonces, en términos generales, ¿cuál es la importancia de hacerse análisis de sangre anuales y cuáles son algunos de los resultados significativos que pueden mostrar? Esa es una pregunta que surge mucho como, oye, tal vez soy joven, no siento nada anormal, ¿por qué necesito hacerme análisis de sangre? Y no todos los seguros cubren los análisis de bienestar. Afortunadamente la mayoría sí lo hace, pero a veces los pacientes reciben facturas sorpresa de las que no estábamos al tanto. Yo le doy mucha importancia a los análisis de bienestar, y eso puede significar algo ligeramente diferente según el proveedor, porque nos da un conjunto de análisis base. Primero, puede identificar algo que de otra manera no habríamos sabido. Por ejemplo, un paciente que está anémico, ¿verdad? Sus niveles en la sangre están bajos, pero no tiene síntomas. Entonces nos puede alertar sobre un problema. Y, sabes, a veces detectamos diabetes solo con estos análisis de rutina anuales. Pero también nos da una base de referencia. Así que si te enfermas en los próximos 2 o 3 años y terminas en el hospital y tus análisis salen alterados porque estás agudamente enfermo, no tendríamos forma de saber qué tan diferentes están esos resultados de tus valores normales, a menos que tengamos una base de referencia en los últimos años. Entonces, yo ajusto la frecuencia de estos análisis según la edad del paciente. Por ejemplo, alguien que en sus 20 sí está saludable. Probablemente no necesita hacérselos todos los años, pero alguien en sus 40 sí. En ese punto deberíamos estar evaluando sus lípidos cada año. Así que nuevamente, ese es el valor de ver a tu médico de atención primaria todos los años, porque puedes desarrollar esa relación con él o ella y establecer una frecuencia de pruebas que sea adecuada para tu situación. Doctor, para los hombres, hacerse un análisis de sangre generalmente incluye el PSA, especialmente a medida que envejecen. ¿Qué tanta diferencia hace hacerse este PSA regularmente para diagnosticar un posible cáncer de próstata? Porque realmente podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para algunas personas, ¿no cree?
Podría serlo para algunos pacientes, sí. La recomendación para la detección del cáncer de próstata es bastante compleja dependiendo, como mencioné antes, de qué organización sigas, ya sea la Sociedad Americana del Cáncer, la Sociedad Urológica o la Sociedad de Medicina Familiar. Todas tienen diferentes variaciones en lo que recomiendan para la detección del cáncer de próstata. El consejo de que todo el mundo debería hacerse un PSA en realidad es un poco más complejo que eso, porque puedes tener niveles elevados de PSA que no son clínicamente significativos, pero que pueden llevar a pruebas más avanzadas y procedimientos invasivos que tienen efectos secundarios y que tal vez no eran necesarios desde el principio. Dicho eso, usualmente trato de recomendar a mis pacientes que se hagan un PSA anual después de los 50 años, pero no todos los proveedores piensan igual, y realmente depende de cada paciente en particular. Ciertamente, si estás esperando a que aparezcan síntomas para alertarte de la posibilidad de un cáncer, muchas veces ese cáncer ya puede estar metastásico dependiendo del tipo de cáncer de próstata que tengas. Por eso la detección temprana siempre es clave, y eso aplica para cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Por eso hacemos colonoscopías antes de que haya síntomas para el cáncer de colon. Por eso hacemos pruebas de detección de cáncer de pulmón en personas con un historial fuerte de tabaquismo antes de que desarrollen una tos crónica o empiecen a toser sangre. Tratamos de identificar estas cosas lo más temprano posible. Ahí es donde está el valor del PSA. Intentar detectar un posible cáncer antes de que llegue a un punto avanzado y con síntomas. Y un PSA elevado puede sugerir esa posibilidad y llevar a un seguimiento más profundo. Y, Dr. Witt, dejando a un lado el cáncer, ¿qué tan importantes son los exámenes regulares de la próstata a medida que los hombres envejecen, especialmente para tratar problemas como el agrandamiento de la próstata? ¿Y en qué momento entraría una resonancia magnética? Porque, claro, a medida que los hombres envejecen, también hay problemas con la capacidad urinaria y otras cosas, ¿verdad? Claro, sí. Sabes, si hubiera ido a un consultorio médico hace 20 años, era bastante estándar que a todo hombre por encima de cierta edad se le hiciera un examen rectal digital para la prueba de detección del cáncer de próstata. Y eso ya no se recomienda, para alivio de muchos hombres que visitan a su médico de atención primaria cada año. Así que la prueba de detección ahora es casi exclusivamente a través del análisis de sangre, el PSA. Donde entran las imágenes es si tenemos síntomas en los que un examen sería apropiado o si tenemos un PSA elevado a un nivel que sea preocupante por posible malignidad. Entonces, queremos hacer estudios de imagen adicional de la próstata, ¿verdad? Queremos saber si esa elevación del PSA es algo de lo que realmente debemos preocuparnos o si estos síntomas son algo que realmente debemos evaluar desde una perspectiva de cáncer. Y afortunadamente, ahora contamos con resonancias magnéticas de la próstata que antes no estaban tan disponibles, porque antes se utilizaba más el ultrasonido. Y aunque todavía puede haber indicaciones para un ultrasonido de próstata, se está usando cada vez menos. La resonancia magnética está reemplazándolos en gran parte, ya que es una prueba mucho menos invasiva. La resonancia magnética es mucho menos invasiva y honestamente es mucho más preciso para identificar lesiones de cáncer de próstata y también para descartar cosas que en realidad no son cáncer sin tener que hacer pruebas invasivas adicionales. Así que la resonancia magnética se está utilizando mucho más ampliamente y nuevamente para alivio de muchos hombres que necesitan estudio de imagen avanzados, pueden hacerse una resonancia en lugar de tener que someterse a un ultrasonido transrectal que todavía se usa en ocasiones, pero ya no tanto como antes. Y estoy seguro de que a los médicos tampoco les encantaba hacerlo, ¿verdad? Exactamente, sí. Así que es beneficioso para todos. Totalmente. Ahora, cambiando un poco de tema, doctor, ¿puede hablar sobre cómo la detección del cáncer de colon, idealmente con una colonoscopia, que es el estándar de oro, también puede marcar una gran diferencia en el diagnóstico? Porque, al igual que en el caso del cáncer de próstata, el cáncer de colon, si se detecta temprano, generalmente es muy tratable. Si se detecta tarde, a veces no tanto, ¿verdad? Y esto fue sin querer que me lo pidieras. Me encanta que hayas mencionado que la colonoscopía es el estándar de oro, porque es exactamente el término que uso en consulta. Hay varias formas de hacer detección de cáncer de colon, pero las dos más comunes son la colonoscopía y el Cologuard, que todo el mundo ve anunciado en la televisión.
Es esa cajita simpática que te envían a casa, das una muestra y la envías de vuelta. Así que ambas son buenas pruebas de detección, pero sí, la colonoscopía es definitivamente el estándar de oro. Y no creo que deje de serlo en mucho tiempo, quizá nunca, aunque no puedo ver tan lejos en el futuro. La visualización directa de todo el interior del colon no tiene comparación, no se puede subestimar lo importante que es. También me gusta explicarle a mis pacientes algo que muchos no consideran. No solo sirve para detectar el cáncer de colon, sino que también puede ayudar a prevenirlo, porque se pueden remover algunos de estos pólipos antes de que tengan la oportunidad de convertirse en cáncer. No todos los pólipos se convierten en cáncer en el futuro, la mayoría no lo hace. Pero si puedes eliminar uno que sí podría haberse convertido en cáncer más adelante, entonces lo has prevenido antes de que siquiera llegue a una etapa clínica. Pero como mencionaste, la detección temprana es absolutamente clave. Ya en mi carrera temprana tengo varios pacientes que fueron a una colonoscopía de rutina y se les identificó una masa de cáncer de colon en etapa temprana, lo cual, aunque es muy bueno detectarlo a tiempo, sigue siendo algo serio, ¿verdad? Aún así, tienen que someterse a la extirpación de una parte del colon y posiblemente a tratamientos adicionales, pero la tasa de supervivencia es mucho mayor cuanto antes se detecta. Si esperas a tener síntomas, muchas veces ya está bastante avanzado en esta etapa. Doctor, un par de cosas más. Una es, ¿por qué los hombres todavía en 2026 evitan buscar atención médica? ¿Aún existe ese machismo o ego o lo que sea? ¿Es cierto? Sí, yo diría que eso está mejorando poco a poco. Las normas culturales están cambiando gradualmente, pero todavía veo bastantes hombres que solo vienen a consulta porque su esposa o pareja prácticamente los obliga a ir. Creo que mencionaste el tema del machismo, esa idea de que es una debilidad pedir ayuda, que es una debilidad simplemente hacerse pruebas de detección. Me recuerda a los chistes de hombres dando vueltas por horas en un estacionamiento porque se niegan a pedir direcciones para llegar al siguiente destino, ¿verdad? Como si pedir ayuda fuera un fracaso o una debilidad. Y creo que este tipo de mentalidad se extiende a otras áreas de vida, incluyendo la salud. Y otro punto que no es exclusivo de los hombres, sino también de las mujeres, es el miedo a que lo puedan encontrar sin decir, ¿verdad? Si te haces pruebas, podríamos encontrar algo y entonces tendrías que enfrentarlo, mientras que a veces la ignorancia se siente más cómoda, porque si no te haces pruebas, no lo sabes, lo cual obviamente no es la manera correcta de manejar la salud. Así que creo que esos son dos factores principales que todavía mantienen a los hombres fuera de las consultas médicas. No quieren parecer que dependen de alguien más para mantenerse saludables y también pueden tener miedo de que lo que se descubra si van al médico. Y para cerrar, retomando esa idea, ¿cuáles son sus recomendaciones generales para que los hombres se mantengan saludables y sigan siendo pacientes que acuden al médico una vez al año durante el mayor tiempo posible? Porque una ventaja importante es que, pues, no hemos mencionado, es que si hay algo que te da vergüenza o incomodidad consultar, pues si vas a un médico regularmente, esa barrera disminuye porque ya existe una relación, ¿no crees? Yeah, as you develop a rapport with your provider, even if you only see him once a Sí, year. a medida que desarrollas una relación de confianza con tu proveedor, incluso si solo lo ves una vez al año, te sientes más cómodo con esa persona y entonces es más fácil acudir a él o ella con una preocupación muy personal que no compartirías con nadie fuera de una consulta médica. Así que simplemente ir una vez al año ayuda a romper un poco esa barrera. A menudo tengo estas conversaciones con mis pacientes sobre si tuviera que resumir toda la medicina en lo más importante para ser una persona saludable, porque todos quieren esa fórmula secreta. Quieren saber cuál es el secreto o el atajo y al final es lo mismo de siempre que escuchamos: dormir lo suficiente por la noche, hacer ejercicio de manera regular y beber suficiente agua todos los días. Y honestamente, de estas tres cosas, dormir lo suficiente cada noche es lo que siempre pongo en primer lugar. Ahora bien, ¿qué significa dormir lo suficiente? Depende de tu edad, tu género y otros factores, y eso es algo que debes discutir con tu médico de atención primaria. Pero empezando desde la adultez joven, si quieres mantenerte saludable y seguir siendo un paciente de una vez al año, no desarrollar diabetes ni depender de medicamentos para la presión arterial y otras cosas, si es algo relacionado con el estilo de vida, porque también hay factores genéticos,
Si duermes lo suficiente cada noche y te sientes descansado durante el día, bebes suficiente agua y haces ejercicio regularmente, lo cual equivale a 150 minutos por semana de actividad de intensidad moderada, eso es un muy buen comienzo para una vida saludable. And then exercising a regular basis, which is 150 minutes every week of moderate intensity activity. That's a pretty darn good start to a healthy life. Totalmente. Excelentes consejos. Bueno, amigos, confiamos en que ahora estén más familiarizados con cómo mantener una buena salud masculina. Dr. Weed, continúe con su gran trabajo y muchas gracias nuevamente. Gracias por invitarme, lo agradezco. Thanks, Joey, for having me. I appreciate it. Igualmente, y para más información, por favor visiten woodlandhealth.org o llamen al 574-223-3141. Una vez más, es 574-223-3141. Y si encontraron útil este podcast, compártanlo en sus redes sociales. Gracias nuevamente por ser parte de Woodland Health Doc Talk.